Hola gente bonita de YouTube, ¿cómo están? Este video va a ser un poco diferente, ya que no les traigo un poco de comedia ni ninguna reacción a ningún video, simplemente les voy a contar un poco para los que no sepan de qué lo que está pasando en el Ecuador. Como sabrán todos en las redes sociales, últimamente han visto que el Ecuador está como patas para arriba, ¿no? Esto tiene su explicación y es bastante simple, trata de desarrollarse lo más que pueda porque me he estado informando acerca de esta noticia y se me hace muy importante que la sepamos. Bueno, el inicio de todo esto es, tendríamos que remontarnos años atrás, cuando el Ecuador decidió dolarizarse. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ecuador se maneja en dólares. No es como en otros países que tenemos nuestra propia moneda. Ya creo que sí existe su propia moneda, pero más que nada todo está dolarizado. Vas a la tienda y compras en dólares, vas a hacer tu cuenta de banco en dólares y muchas cosas son en dólares, la mayoría de ellas. Eso ya tiene mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que este hecho en un país latino donde se maneja el dólar está siendo muy atractivo para que diferentes bandas delictivas pues decidan ir ahí a hacer sus negocios, ya que en su mayoría los pagos la moneda en la que esas bandas se manejan es el dólar. ¿Qué quiere decir esto? Por consecuente que todo dinero que estas bandas delictivas reciban, pues lo pueden usar ahí mismo, ya sea para comprar enseres, para lavar el dinero, porque no tienen que someterse a ningún tipo de cambio, vaya. O sea, llegan a ese país, se consolidan ahí, viven ahí, pagan a su gente ahí, para que la misma gente de ahí haga mucho tipo de cosas para sus negocios mal habidos. Y entonces esta es como que la base para que entendamos qué es lo que está pasando en el Ecuador, ¿no? Claro que el hecho de que haya no delincuencia, muchas bandas organizadas en el Ecuador, conlleva a que haya cierto nivel de violencia en el Ecuador, ¿no? Lastimosamente del año pasado, 2022, a este año acaba de pasar 2023, si vemos las estadísticas, en el Ecuador se ha catalogado como el país más violento de Latinoamérica, teniendo en cuenta el porcentaje de actos violentos, no voy a decir la palabra, bueno, hay que decirle actos violentos en contra de las personas por porcentaje, ¿no? O sea que de tantos habitantes han pues tenido su fin en el Ecuador. Entonces esto ha ido en aumento y este año se proclamaron los número uno, o sea, se volvió el país más peligroso de Latinoamérica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso pasó este año. El año pasado no era así, pero su crecimiento en ese aspecto fue casi del doble en comparación del año pasado. Bueno, esto se los digo para que tengamos como un tipo de contexto, ¿no? El problema en sí es que la corrupción está llegando a tal punto que dentro de las cárceles del Ecuador se manejaban las mafias más que el gobierno. O sea, dentro de la cárcel del Ecuador había un tipo de gobierno interno establecido por esas mafias, ¿no? No digo que en todas las cárceles, obviamente es casi imposible que todas las cárceles estén corrompidas, pero sí muchas cárceles importantes del Ecuador. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que en una de esas cárceles había uno de los grandes peces gordos de esas bandas, un jefe de una banda muy grande de ahí. Y pues se hizo como un movimiento entre ellos para dejarlo libre. En consecuencia de esto, pues el gobierno reaccionó, ya que no podía pasar por alto algo así, es demasiado para hacerse de la vista gorda. Y pasando esto, pues el gobierno lanzó un comunicado de que ese tipo que se había salido pasaba a estar en búsqueda y captura. Esto a la gente de allá adentro, tanto o sea, no a la gente de adentro, sino a las bandas que gobiernan dentro de la cárcel, pues no les pareció bien. Se presupone que pues había como un tipo de convenio entre el gobierno y los maleantes y de repente pues el gobierno decidió ya no ceder más. Entonces, ¿qué pasó? Que en el momento en el que el gobierno quiso poner manos en el asunto, pues los delincuentes no se dejaron, por así decirlo, y desde dentro de las cárceles empezaron a poner las cosas patas para arriba, pues,
Actualmente ahí en el Ecuador se están viviendo hechos, bueno, ahorita ya está más calmado, pero se estaban viviendo hechos muy violentos, como asaltos, secuestros, pues se pueden imaginar, ¿no? Todo lo que está pasando, lo malo está pasando ahí. Pero es todo en reacción a eso, de que se puso en busca de capturar a una persona. Bueno, eso no paró ahí, ya que después de 1 o 2 días, las mismas cárceles empezaron a dejar libre a gente bastante peligrosa para que siguieran haciendo las delincuencias en las calles. Entonces, eso rebasó al gobierno y se puso el gobierno en marcha militarizando toda la zona y proclamando un estado de excepción. ¿Qué es un estado de excepción? Prácticamente es como un comunicado que se le dice a la población que las fuerzas gubernamentales podrían pasar por alto ciertos derechos humanos que tenemos todos nosotros como ciudadanos para devolver la paz que ha sido arrebatada de la sociedad en dicho momento, si se da el caso, ¿no? Entonces, pasar a ese estado de acepción solo se hace cuando la paz que existe en un país o en alguna sociedad está como inexistente, vaya, o está muy baja. Es como para actuar con mano firme. Entonces, se desató como una especie de guerrilla entre el gobierno y los maleantes que antes pues estaban viviendo muy tranquilos, ya que como les repito, todo es en dólares, no se ven en la necesidad de someterse a casas de cambio, a tener cuentas para de ahí que enviar, mandar, no, solo es dinero negro que va y viene, va y viene. Y no solo son bandas de ahí, son bandas internacionales, tanto de México como de Europa, como de ahí mismo, de Latinoamérica. Entonces, a fin de cuentas es eso, vaya, es como el hambre que tienen las organizaciones malas de tener su base ahí en el Ecuador, ya que como es un país dolarizado y latino, tanto la mano de obra le sale muy barata como la distribución de mercancía es muy fácil por el mar y el lavado de su dinero es sumamente simple porque no hay que cambiarlo, vaya, solo lo usan y punto. Entonces están viviendo una especie de película de terror en ese país debido a esto, porque se desató una pequeña guerra entre los malos y los buenos, por así decirlo, ¿no? Y en definidas cuentas eso es lo que está pasando en el Ecuador. Liberaron a un pez grande, el gobierno reaccionó, los malos no quisieron aceptar eso que el gobierno dijo y pues todo valió. Al final de cuentas están pasando por una etapa muy mala y espero se arregle pronto porque mucha gente está teniendo consecuencias que no debería de tener. Pero bueno, si tenían la duda, aquí les dejo este video y nada más simple que eso, ¿no? Yo hablando y voy a dejar bueno, acá, voy a dejar unas pequeñas imágenes ahí de lo que está pasando para que las vayan viendo. Bueno, las fui dejando ya en el video y si les gustó, dejen su like y nos vemos en el próximo video. Bye.